¿Sientes que te pierdes en los patrones de crochet o que tus proyectos no salen como esperabas? ¿Y si te dijera que hay errores simples que podrías estar cometiendo? En el video de hoy, vamos a explorar esos pequeños errores que todos cometemos al leer patrones de crochet. Aunque puedan parecer detalles menores, corregirlos puede transformar tus proyectos. El primer consejo es entender que las abreviaturas varían entre países. Por ejemplo, un simple SC puede significar una cosa en Estados Unidos y algo completamente diferente en el Reino Unido. ¿La solución? Familiarízate con las abreviaturas que más se usan en tu región. Si es posible, crea una pequeña tabla comparativa para las abreviaturas internacionales. El siguiente tip es tener a mano un glosario de términos de crochet o una tabla de equivalencias. Esto es muy útil si trabajas con patrones internacionales. Por ejemplo, una tabla que explique que DC significa double crochet en inglés, pero puede ser un punto diferente en otros países. Tener esta tabla te permitirá leer patrones en otros idiomas y ampliará las posibilidades de tus proyectos. Si encuentras un patrón con muchas abreviaturas, no dudes en marcar o resaltar aquellas que te resulten más complejas. Un tip poco común pero efectivo es usar diferentes colores para cada tipo de punto o símbolo que no entiendas. Esto ayuda a que los ojos identifiquen rápidamente los puntos y tú da más confianza al tejer. ¿Alguna vez has terminado un proyecto de crochet y te diste cuenta de que no quedó del tamaño que esperabas? Este es un error más común de lo que parece y suele ocurrir cuando ignoramos la muestra de tensión. Empecemos con la base. ¿Qué es la muestra de tensión? Básicamente, es una pequeña muestra que te dice cuántos puntos y vueltas necesitas en una sección de tejido para que tu proyecto tenga el tamaño correcto. ¿Por qué es tan importante? Porque si tus puntos son más apretados o más sueltos que los del patrón, el proyecto final puede salir mucho más grande o más pequeño de lo esperado. Un tip que de verdad marca una diferencia es hacer una muestra pequeña y sencilla antes de empezar el proyecto. No necesitas una pieza enorme, unos pocos puntos y vueltas son suficientes para ver cómo se compara tu tensión con la del patrón. Además, puedes guardarla y usarla como referencia durante todo el proyecto. Si notas que estás cambiando de tensión mientras tejes, puedes ajustar en el momento. ¿Quieres ganar dinero haciendo lo que amas? Entra al enlace en la descripción y descubre cómo en nuestra clase gratuita. Aprende a crear bolsos y amigurumis que te permitirán generar ingresos desde casa. Da el primer paso hacia tu negocio propio. Algo que no muchos consideran: si tu tensión es diferente a la del patrón, no hay problema. Puedes ajustar el tamaño del gancho para acercarte al resultado deseado. Si tus puntos son más apretados, prueba con un gancho un poco más grande, y si son más sueltos, usa uno más pequeño. De esta forma, puedes adaptar cualquier patrón a tu estilo personal de tejido. Dedicar unos minutos a hacer una muestra de tensión puede ahorrarte horas de frustración. Es una pequeña inversión de tiempo que garantiza que tus proyectos salgan perfectos y del tamaño ideal. ¿Te ha pasado que estás tejiendo en redondo y pierdes la cuenta de dónde empezó la vuelta? Este es un error común que puede desajustar completamente el patrón. El primer consejo es bastante sencillo pero poderoso: usa un marcador de vueltas desde el primer punto. Esto evita que te pierdas o termines una vuelta a mitad de camino. Los marcadores de vueltas no solo mantienen tu lugar, sino que también ayudan a que el tejido quede parejo y uniforme, sobre todo en proyectos grandes como bolsos o alfombras. ¿No tienes un marcador de vueltas a la mano? No te preocupes. Puedes usar algo tan simple como un clip, un pedazo de hilo de otro color o incluso un imperdible pequeño. Estos elementos cumplen la misma función y puedes encontrarlos fácilmente en casa. Además, usar colores contrastantes te ayudará a ver mejor el marcador mientras avanzas. Un tip poco común pero muy útil: cambia el marcador de posición cada cierto tiempo, especialmente en proyectos grandes. Esto asegura que el marcador se mantenga visible y evita que se esconda o quede enterrado entre los puntos. Además, tú da la oportunidad de revisar la tensión y la simetría del tejido a medida que avanzas. Marcar el inicio de las vueltas es una pequeña acción que tiene un gran impacto en tus proyectos de crochet. Ya sea con un marcador especial o un simple clip, este hábito te ayudará a mantener tu tejido bajo control y con el tamaño ideal. ¿Sabías que el tamaño del ganchillo que usas puede cambiar el aspecto y la funcionalidad de tu proyecto de crochet? El primer consejo es sencillo pero fundamental: asegúrate de leer completamente el patrón antes de empezar, ya que muchos patrones indican cambios de ganchillo en distintas secciones. Esto es común en proyectos que requieren diferentes texturas o en aquellos que necesitan secciones más flexibles o más firmes, como en bolsos o prendas. Ignorar estos cambios puede resultar en un proyecto que no tenga la forma o el acabado adecuado.
Otro tip poco común pero muy útil es hacer una pequeña muestra usando distintos tamaños de ganchillo antes de comenzar el proyecto principal. Esto te permitirá ver cómo se siente y se ve el tejido con cada tamaño de ganchillo. Por ejemplo, un ganchillo más grande puede darte un acabado más suelto y fluido, mientras que uno más pequeño crea un tejido más compacto. Esta práctica te da la libertad de ajustar el proyecto a tu gusto personal. Algo que muchos no consideran es cómo el tamaño del ganchillo afecta la comodidad del uso final y la durabilidad del tejido. Por ejemplo, para un bolso o cesta de crochet que necesita ser resistente, un ganchillo pequeño y una tensión ajustada son ideales. En cambio, para una manta o bufanda, podrías querer un ganchillo más grande para un tejido más cómodo y flexible. Adaptar el ganchillo a la función final del proyecto asegura que sea más duradero y cómodo. El tamaño del ganchillo puede hacer una gran diferencia en el resultado de tus proyectos. Recuerda siempre verificar el patrón, probar con muestras y adaptar el ganchillo según la función de la pieza. ¿Te ha pasado que inicias un proyecto de crochet lleno de emoción y a la mitad te das cuenta de que hay un paso que no esperabas? Este es un error común, no leer el patrón completo antes de empezar. El primer paso es leer el patrón completo para entender la estructura general del proyecto. Saber de antemano qué pasos vas a seguir te permite visualizar el proceso y anticipar posibles retos. De esta manera, puedes ver si necesitas materiales adicionales o si hay alguna técnica que deberías practicar antes de empezar. Esto aplica especialmente para patrones complejos como ropa o accesorios. Otro consejo es hacer una lectura en detalle y tomar notas sobre las secciones de repeticiones o cualquier cambio de punto importante. Esto es especialmente útil en patrones que requieren cambios de tamaño de ganchillo, combinaciones de puntos o ajustes a mitad de proyecto. Tener estos puntos destacados de antemano hace que puedas tejer de forma fluida, sin tener que detenerte a cada rato para revisar el patrón. Asegúrate de verificar las abreviaturas y los símbolos que aparecen en el patrón. Cada patrón puede variar ligeramente en su estilo, y algunas abreviaturas o símbolos pueden significar cosas distintas según el diseñador. Familiarizarte con estos términos evita que te confundas o cometas errores en la interpretación. Además, puedes hacer una lista de los términos que no conozcas y buscarlos antes de comenzar. Tomarte unos minutos para leer el patrón completo puede ser la diferencia entre un proyecto fácil y uno lleno de complicaciones. Prepárate bien, toma notas y familiarízate con los símbolos, y verás cómo mejora tu experiencia tejiendo. Ahora que hemos cubierto algunos errores comunes, te traemos una sección extra con trucos poco comunes para que disfrutes aún más de tu experiencia con el crochet. Si el patrón es complejo o tiene varias secciones, implementa un sistema de colores. Usa distintos colores para cada sección o etapa del patrón. Esto te ayudará a visualizar mejor en qué parte estás y a tener un control claro de tu avance, especialmente en proyectos grandes. Anotar tus experiencias en un diario es una excelente manera de aprender de cada proyecto. Escribe lo que funcionó bien, lo que no, y los materiales que usaste. Esto se convierte en una referencia útil para futuros proyectos y te ayuda a recordar técnicas o detalles específicos. Si prefieres patrones digitales, mantenerlos organizados es fundamental. Puedes crear carpetas en tu dispositivo por tipo de proyecto, nivel de dificultad o incluso por temporada. Si estos consejos te han sido útiles y sientes que te ayudarán a evitar errores en tus próximos proyectos de crochet, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Aquí compartimos muchos más tips para mejorar en crochet. Recuerda revisar en la descripción si quieres conocer una manera para iniciar tu propio negocio de crochet. Además, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos errores has cometido antes? Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.